En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días, aquí en piso, Fabricio Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Muy bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Acá en proceso de recuperación, ya espero que al término o la próxima semana ya estemos un 100%. Lo importante es que estamos aquí en... Esta es nuestra tercera semana de programa, si mal no recuerdo. Tercera semana. Ya casi finalizando. José me está llevando la cuenta, pero día tras día. José más es el compañero de operaciones que nos da el respaldo correspondiente, al igual que Mirna también en la producción. Y bueno, aquí en este espacio, en este programa de todos los días, abordando temas económicos muy importantes, algunos ya que marcan de alguna manera la aguja de la economía y otros que van a marcar, y tratamos siempre de abordar todos los sectores, Fabricio, lo mismo que vamos a hacer en segundos con una entrevista que estamos ya justamente alistando. Me confirman desde producción que ya está en línea Armando Giuliano Galuppi, él es gerente de productos y experiencias de Bancar. ¿Cómo estamos, Giuliano? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Prince, es un placer estar acá contigo y con toda tu audiencia. Giuliano, te estamos llamando, y aquí estaba también Fabricio en piso, porque tenemos entendido que dieron a conocer un informe muy interesante sobre tecnologías actuales y emergentes en medios de pago en Paraguay, y bueno, un informe muy especial por parte de Bancar, y sabemos del trabajo que viene realizando justamente Bancar de un tiempo a esta parte, inyectando muchísima innovación, tecnología en lo que se refiere a medios de pago, y bueno, realmente este informe es muy rico en materia de información. ¿Podrías comentarnos sobre las aristas que contempla este informe y sobre todo cómo ha sido el proceso para Bancar para seguir caminando en este proceso de innovación? Claro que sí, Prince. Primero hay un saludo a Fabri, un buen amigo de la casa. Pero sí, la verdad es que sacamos ahora un informe para conocer ¿Qué tal vienen las tecnologías de pago en Paraguay? ¿Sí? Lo interesante que nos pasa como país es que somos el país de la región que más crece en la adopción de productos digitales para pago, que creo que es así consecuencia del excelente trabajo que está haciendo todo el ecosistema. No solo Bancar, sino también las entidades financieras que acompañan este proceso, nuestros comercios que cada vez son más abiertos a adoptar nuevas tecnologías, que es lo que permite lograr resultados realmente extraordinarios. Es cierto. Y la verdad que en este tiempo vemos básicamente tres grandes tendencias, por llamar de alguna manera, ¿sí? Sí. La tendencia más importante que vemos es cómo los comercios pueden vender más adoptando nuevas tecnologías, ¿sí? Voy a poner unos ejemplos. Primero, QR, que todos conocemos, ¿sí? Así es. QR realmente hoy es el medio de pago que más se utiliza en Paraguay, inclusive sobrepasa las tarjetas en uso por parte de los clientes, que finalmente se traslada en que nuestros comercios puedan vender más. Ahora, lo interesante del canal QR es que normalmente lo usábamos antes para comprar en un supermercado, comprar en el restaurante, pero ahora también se está utilizando muchísimo para la compra online. Cuando uno quiere hacer una compra en línea, utiliza QR, primero por la seguridad y segundo también por la facilidad que te da. Ya no es necesario poner los datos de la tarjeta para comprar, sino que escaneo el QR y ya puedo realizar la compra con total seguridad. ¿Bien? Sí. Otro que vemos interesante es los pagos de extranjeros en Paraguay. Sobre todo brasileros, ¿no? Los brasileros que siempre nos visitan para hacer compras en Ciudad del Este, en Pedro Juan, en Salto. Entonces, ahí en Brasil el rey es Pix. ¿Sí? Pix es el QR brasilero, básicamente. Perdón, Giuliano, ¿desde cuándo empezó a implementarse justamente este sistema que ha sido y sigue siendo todo un éxito en Brasil y sobre todo que marcó la disrupción tan importante en pandemia? ¿Desde cuándo se empieza a usar y a utilizar o habilitar aquí en Paraguay? Pix, nosotros como Bancar implementamos esto el año pasado.
¿sí? Sí, se está funcionando en Brasil creo que en torno a 10 años, pero claro, cada vez los brasileños que viajaban decían, ¿cómo me encantaría poder pagar con Pix? ¿Por qué? Porque cuando los brasileños compran en otro país, ellos pagan un impuesto al comprar con tarjeta. Es cierto. ¿Sí? Entonces les sale más caro ir a comprar a otro país. En cambio, pagando con Pix, no tienen que pagar ese impuesto porque se trata de una transacción dentro de su ecosistema local, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso se traduce en que nuestros comercios puedan vender más. Entonces, Bancar vio esa oportunidad y lo que implementó fue Pix en nuestros POS para que cuando el brasilero vaya a uno de nuestros comercios, tenga la opción de pagar con Pix. Por supuesto, vaya a elegir ese comercio por sobre otro. Y en este sistema vieron un crecimiento muy importante si lo tomamos como el último año, desde que se inició, de hecho, y se adoptó aquí en Paraguay, Julia, ¿no? Sí, totalmente. Todos los meses que crecemos en el uso de PIX, sobre todo en frontera, ¿no? Donde hay más presencia de ciudadanos brasileños, pero no deja de ser interesante en Asunción, ¿no? Que tenemos muchos hoteles, y los brasileños también van a restaurantes, también hacen compras en tiendas, entonces la verdad que lo vemos ya en todo el país. Esta lista de terminales de autoservicio, ¿a qué se refiere dentro del informe, Juliano? Sí, ¿qué son las terminales de autoservicio? Normalmente nosotros nos vamos a un supermercado, por poner un ejemplo, y tenemos que hacer fila, ¿no? La famosa fila, hay mucha gente, entonces rubros como los supermercados, rubros como algunos restaurantes, inclusive grandes tiendas, dijeron, ¿cómo podemos hacer más fácil y simplificar la vida a nuestro cliente para que no tenga que hacer fila y esperar su turno? Sino, ¿por qué no hacemos que el cliente pueda realizar el pago a través de una terminal? Es una terminal básicamente una pantalla grande, que tiene un lector de código de barra y que tiene asociado un método de pago. Entonces el cliente acerca sus productos y el sistema te dice cuánto cuesta, todo lo que pensás comprar, y después te da la opción de pagar. Puedes pagar con tarjeta sin contacto o puedes pagar con QR. Entonces, esto vemos que es una evolución muy interesante en beneficio de la población porque hace más fácil el proceso de compra. Mauricio. Juliano, ¿y cuáles serían los sectores comerciales que más han adoptado este tipo de soluciones acá en Paraguay? En el caso puntual de las terminales, vemos tres grandes rubros. Primero son los supermercados, segundo las grandes tiendas, y ahora están entrando con mucha fuerza en las cadenas de comida rápida, que también están viendo una manera de agilizar su proceso de cobro y de atención al cliente. En ese sentido podemos también mencionar la importante incorporación e incluso adopción de los emprendedores, de las pequeñas empresas en este sentido, Juliano. ¿Cómo han visto esto? Porque también incluso crearon soluciones o sistemas o plataformas que faciliten justamente la inserción de este sector. Así es, sí. Para nosotros los emprendedores son el pilar fundamental de la economía, ¿sí? Entonces, muchas de nuestras soluciones justamente buscan satisfacer hoy necesidades que todo emprendedor tiene, ¿sí? Y una de ellas que decíamos es cómo podemos hacer para que el emprendedor pueda cobrar de manera ágil, segura y económica, ¿sí? Por eso lanzamos el año pasado Toquefón. Toquefón, pues, lo que hace es convierte cualquier celular Android en un POS. Básicamente eso es lo que te permite. Entonces vos ya desde tu celular puedes realizar cobros con tarjeta, puedes realizar cobros con Apple Pay, con Google Pay, incluso QR, sin necesidad de contratar un POS, sino con el mismo celular que yo llevo a todos lados, puedo recibir pagos. Y realmente la recepción que tuvimos del ecosistema fue espectacular, ¿sí? O sea, tenemos creo que más de 5.000 comercios que ya tienen esta solución en todo el país y cada vez viene creciendo, ¿sí? Realmente creemos que esto puede ayudar a democratizar el acceso a pagos electrónicos, que como les decía al principio, nuestro objetivo finalmente con esto es que nuestros comercios puedan vender más. ¿Cómo es el proceso para aquel emprendedor que está escuchando, Juliano? Porque evidentemente formar parte de este ecosistema de medios de pago es importante para cualquier empresario o para cualquier emprendedor, sobre todo dentro también de este proceso de inclusión financiera y todos los efectos que puede generarle a nivel también de acceso a financiamiento, de trazabilidad y todos los componentes también que genera de manera externa. Totalmente, sí. Buenísima pregunta, Princesa. Nosotros hoy damos las facilidades al comercio que quiera afiliarse a Bancar, sí, de poder darse de alta ya sea
visitando alguna de nuestras sucursales que tenemos en todo el país, ingresando a www.bancar.com.pi, van a poder ver nuestro listado de sucursales, cuál es la más cercana. ¿Sí? Ahí tenemos un equipo de atención que les va a poder colaborar en todo el proceso, como también tenemos la posibilidad de que el comercio pueda darse de alta de manera 100% online a través de nuestra página web. ¿Sí? En los dos caminos. ¿Cuáles son los requisitos para que un emprendedor pueda solicitar un producto a Bancar? Básicamente tener su cédula al día y tener una cuenta bancaria. Son los únicos requisitos y con eso ya puede acceder a cualquiera de nuestros productos. Fabricio. Chileno, ¿qué nos podrías comentar sobre la utilización de los links de pago? ¿Este también es un nuevo sistema o está vinculado a uno de los tantos que tienen desde Bancar, Juliano? Los links de pago resuelven una necesidad que identificamos justo del segmento emprendedor, que es vendía online, ¿sí? Sí. Vendía online me refiero a vendía por Instagram, vendía por el marketplace de Facebook o alguna red social, pero finalmente el pago del cliente se terminaba realizando de manera presencial, ¿sí? Dejando pagando normalmente con efectivo. Y eso es lo que limitaba a nuestros comercios la posibilidad de generar más ventas. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer que ese comercio que vende por redes sociales pueda cobrar también online? Y ahí nació Tepago. Tepago básicamente es una solución que te permite cobrar online sin tener una página web y sin tener conocimientos técnicos para desarrollar un sistema de cobro. Entonces tu comercio entra a una plataforma, el emprendedor, y dice, quiero venderle a Prince una remera de 100.000 guaraníes. ¿Sí? Entonces genera un link desde la plataforma de Bancar, eso lo envía por WhatsApp o por medio que prefiera al usuario, y el usuario tiene la posibilidad de pagar con QR, con tarjeta de débito, crédito o inclusive en cuotas. Eso en un ambiente totalmente seguro y con todos los estándares que ofrece Bancar en todos sus productos. Es una solución de venta online para emprendedores que no quieren invertir en tener una página web o tener un equipo de desarrollo constante. Mauricio. Juliano, ¿y nos podría comentar un poco cuáles serían los principales desafíos que de repente enfrentan los pequeños comercios al incursionar a lo que vendría siendo el comercio electrónico? Y la verdad que principalmente primero es saber por dónde empiezo. Sí. ¿Sí? Claro, pues dice, yo quiero vender online, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar con Bancar, necesito un desarrollador, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Y ahí está nuestro equipo para asesorarles en todo ese proceso. Nosotros tenemos soluciones tanto para quien quiere tener una página web y quiere integrar medios de pago a su web, como quien quiere vender solamente a través de redes sociales. ¿Sí? Primero pasamos por ahí y ahí nosotros hacemos un acompañamiento y asesoramiento a nuestro comercio. Y después el apoyo que también nosotros le damos en todo el proceso de integración, mejores prácticas, qué verificar, cómo evitar posibles fraudes o problemas, cómo podemos garantizar de que la experiencia del cliente sea la mejor. Entonces ahí nuestros asesores justamente hacen ese proceso de acompañamiento a nuestros comercios para que esta nueva aventura de vender online sea realmente lo más sencilla posible. Juliano, yo estuve investigando y viendo algunos datos y me terminó sorprendiendo cómo este proceso de innovación en los medios de pago llega incluso a lugares recónditos de Paraguay, en zonas en las que jamás uno se hubiera imaginado que quizás un comercio pequeño, una despensa, un kiosco en alguna zona muy alejada de la capital o lo que se conoce acá como el casco, vamos a decirle, central del país, e incluso en departamentos emergentes o zonas emergentes, tienen este tipo de sistemas y ha mejorado toda la microeconomía de esa zona. Y pongo como ejemplo, y sé que ya incluso data de años atrás, el caso de Tabaí, en una zona, en un departamento un poco alejado de central de Paraguay, de Asunción sobre todo. ¿Tienen experiencias similares en otras zonas geográficas del país, Juliano? ¿Y cómo ha sido la experiencia, de hecho, de la adopción de este tipo de sistemas? Sí, la verdad que como bien decís, es impresionante la adopción en lugares donde uno a priori no se imaginaría que
que podrían estar interesados en el uso de medios de pago. ¿Sí? Así es. Yo creo que ahí es un esfuerzo, como les decía al principio, conjunto. Creo que las entidades financieras hicieron una gran labor de bancarizar, ¿sí? Tanto al usuario que va a hacer pagos con medios de pago, con medios electrónicos, como el comercio que necesita tener una cuenta para poder acreditarse esos fondos. ¿Sí? Es cierto. Creo que primero pasa por ahí. Segundo, que nosotros como Bancar tenemos presencia en todos los departamentos. Nosotros visitamos constantemente no solo las ciudades o las capitales departamentales, sino también las poblaciones aledañas o que probablemente no sean un centro urbano muy desarrollado, ¿sí? Porque la verdad que la necesidad en el fondo es la misma en los comercios. ¿Cómo puedo hacer para vender más? Claro. ¿Cómo puedo hacer para crecer mi negocio? Lo que nosotros vemos es que cuando un comercio adopta medios de pago electrónicos como un POS, como hablamos ahora de pago o cualquiera de nuestras soluciones, realmente se traduce en más ventas, ¿sí? Porque ahora su cliente puede pagar en cuotas, puede financiarse, su cliente puede acceder a préstamos bancarios. Entonces hay alternativas de pago que realmente la tecnología habilita nuevos jugadores, habilita nuevos usuarios que finalmente se traducen en más ventas. Juliano, si bien hay gente todavía y va a seguir habiendo personas que utilizan las tarjetas de crédito, débito, digo, de forma física, ¿cuál es la perspectiva que tienen desde Bancar de unos años en adelante que realmente toda esta tecnología y la innovación va a trasladarse como un derrame a toda la sociedad y de alguna manera el uso de los plásticos va a ir como reduciéndose o esto va a ir acompañando también al proceso de innovación que se está teniendo en materia de medios de pago? Es una buenísima pregunta. En el corto plazo creo que van a convivir a más tecnologías. Y vamos a tener los plásticos tradicionales como las tecnologías emergentes como el uso del celular para el pago, a billeteras como hay Apple Pay, hay Google Pay y otras que se van sumando al mercado, las billeteras locales que también tenemos muchos jugadores que ofrecen soluciones de pago. Pero sí vemos que a nivel industria, tendencia mundial, realmente existe ya una migración del plástico, sobre todo al celular o a otros dispositivos como los relojes inteligentes o como otros accesorios que te permiten simplificar el proceso de pago, ¿sí? Algo a lo que está migrando efectivamente la industria es cómo yo puedo estar con el cliente en los dispositivos que utiliza regularmente. Y creo que hoy lo que todos tenemos en nuestro bolsillo siempre es el celular. Entonces creemos que el celular va a ser el rey del pago en los próximos años. Realmente lo estamos viendo. Como decimos, hoy por ejemplo QR se utiliza ya más que tarjetas en Paraguay. Y cada vez vemos la billetera Apple Pay, Google Pay que se utilizan cada vez más. Entonces vemos un cambio hacia ese tipo de tecnología. Vamos a llamarlo una evolución más que un cambio. Claro. Como parte también de ese proceso, ¿verdad?, de transformación que tiene que darse nomás luego cuando estamos hablando de operaciones y transacciones en medios de pago. Juliano, ¿dónde la gente puede encontrar mucho más información de cómo acceder a los servicios que ofrece Bancar, quizás visitando la página web? Imagino también que tienen algún tipo de canal un poco más directo como WhatsApp o algún medio de comunicación en el que la gente pueda ponerse en contacto. Así es. Tenemos nuestra página web www.bancar.com.pi. Invito ya a toda la audiencia que pueda ingresar, conocer más de nuestros productos, y en la misma web van a poder tener acceso, como bien decía, a nuestro WhatsApp corporativo, donde nuestros asesores le van a acompañar en todo el proceso, y no solamente en el sentido de ser un simple vendedor, sino realmente asesorarles cuál es la mejor solución para la necesidad que tienen. Tenemos nuestro WhatsApp corporativo, como también tenemos nuestras oficinas físicas para quien le guste todavía el cara a cara. Yo sé que la transformación digital es una realidad, pero hay gente que todavía nos gusta que ahí nos reciba, que nos atienda. Entonces también tenemos nuestras sucursales físicas en todos los departamentos del país y lo esperamos con mucho gusto. Prince, hay todavía un tema importante para... ¿De qué me olvidé? Del tema de la tokenización de datos. Porque eso influye también, Juliano, si me podrías corregir también a lo que vendría siendo la seguridad a los de pagos digitales. Y nada más para entrar un poco en contexto de esto,
si nos podrías ayudar a explicarnos cómo funciona este tema de la tokenización de datos y de qué manera esto mejora la seguridad que existe a la hora del comercio. Y quiero meterme, si me olvidé de esa lista tan importante, Juliana, quiero meterme en la pregunta de Fabricio por lo siguiente, porque todo este proceso justamente de adquisición de innovación y meterse a plataformas nuevas es un proceso de, como yo le llamo, de evangelización, porque culturalmente había al menos mucha reticencia antes de quizás entregar algunos datos personales, privados, y la apuesta que viene realizando el sector privado y todo lo que se refiere a las empresas dedicadas a los medios de pago, ya lo mencionabas también, el sistema financiero ha hecho una apuesta y han hecho una apuesta muy importante en el proceso de adquisición de seguridad y de garantías a los usuarios, y de hecho no hemos visto ningún tipo de cuestiones que vayan contra el resguardo de los datos tan importantes que representa para una persona que está también ya metida en este ecosistema que llaman de medios de pago. ¿Cómo funciona y cómo ha funcionado también este proceso, Juliano? Mira, es una buenísima pregunta. Realmente la seguridad para nosotros es requisito indispensable o es el habilitador para cualquier tipo de tecnología. Sí. Si no existe seguridad, realmente el ecosistema de medios de pago no tiene razón de ser. Entonces, para nosotros la seguridad es el pilar, insisto, fundamental de todo esto. Entonces, nosotros constantemente vamos redoblando los esfuerzos para que la seguridad nunca se vea comprometida de nuestros usuarios y de nuestros comercios, por supuesto. Entonces, una de las grandes tecnologías que finalmente se implementaron es la tokenización. ¿Qué es la tokenización? Básicamente es cuando uno realiza una compra online, ¿sí?, donde viaja información sensible, cuando uno a veces me dice, che, estoy poniendo los datos en mi tarjeta, ¿verdad? Y tiene muchas dudas al respecto. Lo que pasa por detrás es que esos datos nunca viajan en ninguna mensajería. Lo que se hace es, todos esos datos de la tarjeta se convierte en un código que nadie puede reproducir porque tiene sistemas de encriptación que solo nosotros podemos leer. Entonces todo esto viaja de manera absolutamente segura y no se ve en ningún momento comprometida la información del cliente, ¿sí? Todo se viaja, vamos a llamarle, de manera encriptada y con códigos que nadie podría entender. Entonces eso hacemos que los niveles de seguridad aumenten. Adicional a eso, nosotros tenemos una serie de soluciones de monitoreo en tiempo real, que lo que vamos identificando es que empezamos a ver transacciones sospechosas, o bloqueamos directamente, o lo que terminamos haciendo es pidiéndole al cliente que confirme que es realmente quien dice ser. Por ejemplo, no sé si alguna hizo una compra online y te llega un código a tu aplicación del banco para que confirmes esa compra. Entonces son tecnologías inteligentes que en tiempo real están escaneando millones de transacciones para brindarle mayor seguridad a nuestros comercios. Entonces, ese es el tipo de esfuerzo que hacemos para que este ecosistema sea totalmente seguro, pero que al mismo tiempo tenga la menor fricción posible para el usuario para que sea fácil de adoptar. Y donde está este equilibrio entre cómo hacemos que sea seguro y al mismo tiempo fácil de usar. Juliano, agradecerte tu tiempo, que tengas un excelente jueves y bueno, vamos a estar en comunicación seguramente más adelante contigo. Muchísimas gracias, Prince, gracias, Fabri. Realmente un placer siempre estar con ustedes y a las órdenes. Gracias, Juliano. Estuvimos con Juliano Galuppi Selic, gerente de productos y experiencias de Bancard, hablándonos sobre las tecnologías actuales y emergentes en medios de pago en Paraguay. Un informe muy interesante, justamente el que estábamos compartiendo también con la audiencia y bueno, de la mano de Juliano, con todo su equipo, con el equipo de Bancard, acerca de este proceso, Fabricio, de innovación en materia de medios de pago, y ya lo daba a conocer, de hecho, Juliano, esta transformación, y que termina sorprendiendo porque tiempos atrás no hubiéramos imaginado toda esta evolución que hubiera tenido justamente el uso de los medios de pago desde aquella época, y apenas pasaron como 3 años atrás, el uso del QR, que terminó siendo como toda una novedad y la gente no entendía muy bien cómo funcionaba, y hoy por hoy es parte de las operaciones, de las transacciones que realiza el ciudadano en general, y de hecho vemos cómo ha agilizado
mucho este proceso de realizar operaciones en locales comerciales, en supermercados, que en lugar de sacar la tarjeta, lo haces solo con tu celular, que lo tenés, como ya lo decía Juliano, en la mano siempre como parte tuya. Y finalmente, ¿cómo terminó siendo parte del día a día de aquella persona que quizás no hubiera concebido tiempo atrás usarlo como un medio de pago? Y otras alternativas también que ya se ofrece en el mercado y en parte del sistema. No, también cabe recalcar que esto, si bien tiene múltiples beneficios, así como está diciendo, la digitalización, la facilidad que tenés a la hora de realizar los pagos, ¿verdad? También tiene un impacto bastante grande dentro de la economía en cuestión de inclusión financiera, Totalmente. la formalización de los comercios, porque realmente esto impulsa, ¿verdad? Y le brinda una facilidad a lo que vendrían siendo los comercios o a las personas a poder integrarse a lo que viene siendo toda la bancarización y la formalidad dentro del mercado. También los beneficios en cuestión a la agilización y la reducción de repente de costos operativos, inclusive con los post de autoservicio, si mal no recuerdo. Autoservicio. Podría representar también una reducción en costos operativos, ¿verdad? Por parte de los emprendedores o las empresas, ¿verdad? Diciendo supermercados, tiendas de conveniencia y demás, ¿verdad? No, y de hecho Juliano compartía la plataforma del sistema Pix, que también se usa de hecho en Brasil, y que yo decía tuvo una disrupción más que importante en pandemia, porque finalmente también fue parte de este proceso de inclusión financiera que se realizó en Brasil. Y la facilidad que se tiene ahora en Paraguay de que un extranjero, un brasilero, de hecho venga y compre, con esto que vos mencionás, con menores costos financieros, nulos de hecho para un turista extranjero, al considerar que en Paraguay se permitió y se abrió esta oportunidad de poder implementar este tipo de sistema, en el sentido de que se pueda hacer transacciones ya incluso de manera transfronteriza en materia de comercio también. Así que es un proceso muy importante e interesante que viene dando Paraguay. Y yo lo que le mencionaba también, porque recordé el caso de Tabaí, de una comunidad muy lejana aquí de Paraguay, en el que un comercio se fue adhiriendo, y eso también terminó siendo como una suerte de modelo de réplica para otros comercios. Y evidentemente cuanto mayor inclusión exista, y eso que mencionabas y reforzar nada más también, tiene sus efectos en la economía, porque hay un proceso de bancarización. Y recordemos que en Paraguay sigue siendo muy alta la falta o la necesidad de poder incluir a la gente en este proceso de inclusión financiera, con las externalidades positivas que genera también, ¿verdad? Desde poder acceder a financiamiento, de poder extender y expandir un comercio, y sobre todo la oportunidad que se le brinda al emprendedor al facilitar también herramientas financieras como las que está ofreciendo Bancar. También otro punto importante que dijimos al final, ¿verdad? Y la Sí, salvada fue la ciberseguridad, por decirlo así. La ciberseguridad, el tema de la tokenización, ¿verdad? Que esto también respalda lo que vendría siendo el uso, o avala el uso de este medio de pago, ¿verdad? De los medios de pago digitales, porque te da una suerte de seguridad, ¿verdad? A la hora de realizar estos pagos. Y bueno, para mí considero que eso dentro de cualquier implementación es algo más que importante, porque hoy en día donde la información lo es todo, ¿verdad? La seguridad ya no se podría considerar un lujo, ¿verdad? Es básicamente ya un requisito para esto. O sea, una persona o las personas, los individuos y comercios que se pueden respaldar con este método de seguridad y decir, bueno, mis transacciones y mi información realmente va a estar segura mediante la utilización de estos pagos o la utilización de esta herramienta. Yo creo que es algo que puede llegar a impulsar mucho más lo que vendría siendo la digitalización, y con esto también nuevamente recalcando una mayor adopción de lo que vendría siendo herramientas digitales y lo que vendría siendo una mayor expansión de la inclusión financiera. Así mismo, así que vamos a seguir explorando, y como yo decía al inicio del programa, vamos tocando varias aristas, y parte de esto es dar buenas noticias también, porque mostramos ese Paraguay que va creciendo, que va ayornándose a los estándares internacionales, y sobre todo que más personas vayan y
puedan adoptar este tipo de sistemas en materia de medios de pago, que ayuda muchísimo, no solamente de manera particular, sino a toda la economía, como lo estamos diciendo. Vamos a nuestra pausa y a la vuelta, que es ese señor, señora, porque vamos a compartir noticias nacionales, regionales, internacionales y sobre todo un análisis que hizo la consultora AMF Economía e Inversiones. Aquí Fabricio va a compartir, de hecho, porque fue el protagonista de este artículo que se publicó en ABC sobre las transferencias a las municipalidades. Así que a la vuelta del corte vamos a andar sobre este tema. Seguimos aquí en Economía 1000. Muy interesante la entrevista que tuvimos con la gente de Bancar sobre este proceso de medios de pago, la digitalización, la innovación, la tecnología. Pero ya tenemos que cumplir con el pimponeo de las principales noticias económicas, Fabricio. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el mercado internacional, Bloomberg en línea informa que el aumento de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a las importaciones chinas podría tener un impacto más severo en la economía de Estados Unidos de lo que inicialmente se estimaba. Según un estudio de los economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, este informe señala que la cuota de importaciones en China en Estados Unidos ha disminuido menos de lo que indican los datos oficiales, lo que sugiere que el reciente incremento arancelario podría generar mayores efectos negativos en el comercio y la inflación. El análisis resalta que la administración de Trump pone fin al tratamiento preferencial de las importaciones de bajo valor, conocidas como de minimis. El impacto podría ser aún más significativo, afectando especialmente a las empresas y consumidores que dependen de productos importados de China. Además, se menciona que el endurecimiento de las políticas comerciales ha reducido la cuota de China en las exportaciones estadounidenses del 21,6% en 2018 al 13,4% en 2024, con una caída en términos nominales de 66 mil millones de dólares hasta 439 mil millones de dólares en el mismo periodo. Y recordad, Fabricio, que en estos días tuvimos la entrevista con la gente de Consultores Internacionales de México sobre el anuncio también que había hecho en su momento Donald Trump de aplicar aranceles a determinados productos, y nos decía justamente el presidente de Consultores Internacionales que estaba ahí como en veremos. Había una reunión, de hecho, en las próximas semanas, decía, e incluso hablaba de una fecha en marzo, pero al parecer hubo una postergación de acuerdo con informaciones también que se desprenden esta vez de América Economía. Comparto esta información, Fabricio, y creo que tenés algún comentario también al respecto. De acuerdo con América Economía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva postergación en la aplicación de aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, estableciendo el 2 de abril como la nueva fecha de entrada en vigor. Esta decisión marca la segunda vez que el gobierno estadounidense retrasa la implementación de estas medidas, dice América Economía, que originalmente estaban programadas para principios de febrero. Trump confirmó la nueva fecha en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, destacando que este aplazamiento permitirá continuar con las negociaciones comerciales entre los países involucrados. El anuncio brinda a los gobiernos de México y Canadá un mes adicional para buscar acuerdos que eviten la imposición de aranceles a sus exportaciones. Trump ha condicionado la eliminación de estas tarifas a la cooperación de ambos países en temas de interés para Estados Unidos, como la seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular. En este contexto, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, indicó que los gobiernos de México y Estados Unidos han comenzado a intercambiar bases de datos sobre comercio con el objetivo de evitar la imposición de estos aranceles. También esto, Fabricio, en línea de lo que nos decía el presidente de Consultores Internacionales de México sobre lo que están haciendo, de hecho, desde el gobierno, tratando de encontrar un punto medio con los Estados Unidos. De acuerdo con América Economía, la decisión de imponer tarifas del 25% a las importaciones de México y Canadá responde a la estrategia proteccionista de la administración de Trump, que busca fortalecer la producción nacional y reducir el déficit comercial. No obstante, este tipo de medidas también genera incertidumbre en los mercados y afecta la estabilidad de las relaciones comerciales en América del Norte. México y Canadá son dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y la posible implementación de estos aranceles podría tener repercusiones en distintos sectores económicos, dice América Economía, sin también dejar de mencionar que todo lo que se decida en una de las grandes potencias del mundo como es Estados Unidos, bien va a tener repercusiones en toda la economía a nivel mundial. También hay que recordar que en el caso
también se amenazaba como que México esta implementación de aranceles iba a ser de forma, digamos, recíproca, por así decirlo. Así es. Si Estados Unidos llegaba a imponer estos aranceles, México también impondría, y esto también podría llegar a tener una repercusión bastante amplia dentro de lo que vendría siendo la economía mundial. Y en sectores como el automotriz que mencionaba, de hecho. La automotriz, el electrodoméstico y los electrónicos. Así es, así que seguimos monitoreando este tipo de anuncios. ¿Más información? Bloomberg en línea informa que el precio del petróleo ha caído por debajo de los $70 el barril debido a la creciente incertidumbre económica y las preocupaciones sobre la demanda global. Los futuros de West Texas Intermediate se situaron en torno a los $68 tras registrar una caída del 2,5% en la última jornada. Esta tendencia bajista se atribuye al debilitamiento de la confianza del consumidor en Estados Unidos y a la incertidumbre generada por los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump. O sea, vemos otra vez nuevamente un nuevo efecto que podría tener la imposición de estos aranceles. Bueno, los analistas señalan que la política comercial de Trump ha incrementado la ansiedad en los mercados, lo que ha llevado a los inversionistas a evitar activos de mayor riesgo como el petróleo. Además, la desaceleración en la demanda de China, el mayor importador de crudo del mundo, ha intensificado las presiones a la baja sobre los precios del petróleo. Otro factor que ha impactado en la volatilidad del mercado es la posibilidad de que se reactiven importantes oleoductos en la región semiautónoma de Kurdistán iraquí, lo que podría aumentar la oferta global de crudo. A su vez, las sensaciones impuestas por los flujos de petróleo iraní han generado incertidumbre adicional en el mercado energético. Ya en el ámbito nacional, la Agencia de Información Paraguaya informa que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACS anunció la conclusión satisfactoria del proceso de evaluación de la auditoría realizada por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. Esta auditoría, llevada a cabo en septiembre de 2024, tenía como objetivo evaluar los controles oficiales y el sistema de certificación sobre la producción de carne bovina y tripas destinadas a la exportación hacia el mercado europeo. El resultado positivo de la auditoría es clave en el proceso de renovación de la habilitación de Paraguay para continuar con las exportaciones de estos productos hacia la Unión Europea. La inspección incluyó además controles sobre residuos de sustancias farmacológicamente activas, plaguicidas y contaminantes, garantizando el cumplimiento de los estándares sanitarios exigidos por el bloque europeo. Valor Agrícola informa que el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció la realización de un estudio sobre la cadena de valor de la carne en Paraguay, con el objetivo de generar oportunidades de inversión y potenciar el desarrollo del sector cárnico. El análisis se enfocará en aspectos clave como la eficiencia productiva e industrial, rentabilidad y crecimiento económico, además de identificar desafíos estructurales y oportunidades estratégicas para futuras inversiones. La cadena de valor comprende todas las actividades de la cría del ganado hasta la comercialización del producto final, un sector fundamental en la economía paraguaya tanto por su impacto en la generación de empleos como en las exportaciones. Para la elaboración del estudio, el MAC trabajará en cooperación con la FAO, entidad que ha brindado asistencia en planes de inversión para otras cadenas productivas como la banana, la producción láctea y la acuicultura. Y seguimos con más información, Fabricio, y comentarles que la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis sobre temas económicos en el diario ABC, que lo traemos aquí también porque es uno de los temas tan interesantes que vamos abordando desde la consultora, y tuviste a cargo de hecho este análisis, Fabricio, que lo vamos a compartir con la audiencia. ¿Sobre qué tema? Yo ya anuncié, pero remarquemos. Perfecto. El artículo habla de la evolución de las transferencias a los gobiernos municipales. Puntualmente las municipalidades. Puntualmente las municipalidades. ¿De cuántas municipalidades aproximadamente estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 260 municipalidades. De todos los departamentos, obviamente. De todos los departamentos. Estos datos fueron extraídos del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo procesados, de hecho, y dieron datos y resultados muy interesantes, Fabricio, porque se tomó un periodo, de hecho, para hacerlo, de unos años, como para tener una fotografía general de lo que ha sido la evolución, de hecho, de estas transferencias. Así es. ¿Se consideró cuánto? Se consideraron desde el 2014 al 2024. Esto es básicamente un poco más de una década. Así es. Por así decirlo. ¿Y qué componentes? A eso iba. Exactamente. Sí. Los componentes que corresponden a estas transferencias son considerados, básicamente, primero que nada, importante aclarar que estos componentes son transferidos para la realización de
proyectos sociales o estructuración para el desarrollo de estos municipios, ¿verdad? Vale aclarar que se dividen entre royalties, la transferencia por el FONACIDE, que es financiado por Itaipú, que se destina básicamente a lo que viene siendo la educación y la infraestructura escolar. También están los ingresos de juego de azar, que se redistribuye para proyectos sociales, mientras que las transferencias por menores recursos lo que hace es equilibrar los ingresos entre los distintos municipios, ¿verdad? También están las compensaciones del INC que emitía el impacto de la industria cementera dentro de dichos departamentos y municipios, y también las transferencias de lo que vendría siendo el Salto de Guairá, debido a que esto resarce a municipios afectados justamente por lo que vendría siendo la represa Itaipú. También están los aportes especiales, como lo de la ley 6.145/18 y la ley 6.241/18, que fortalecen el desarrollo cultural y turístico en municipios con legado histórico. Por último, se encuentra la ley 6.275/18, que establece la cooperación con Taiwán para proyectos de educación, salud e infraestructura. Estos son todos los componentes que forman parte de los recursos que finalmente son destinados a las municipalidades, ¿correcto? Es así. Y si consideramos el año 2014 al 2024, pedimos a los compañeros la otra lámina, por favor, la que es en línea nada más. ¿Cómo ha sido esa evolución, Fabricio? La otra lámina, esa, gracias. Transferencia a gobiernos municipales en el corte 2014-2024. Bueno, realmente acá podemos ver una evolución bastante volátil, pero si nos fijamos a partir del periodo 2021, una remarcada creciente, ¿verdad? Como dato adicional, esto lo dice en el artículo, pero para remarcar, dado que es una información bastante interesante, estas transferencias en más de una década totalizaron la suma de 13.6 billones de guaraníes, que es el equivalente a 2,2 mil millones de dólares, ¿verdad? Esto representa un 5.57% de lo que viene siendo el PIB. El Producto Interno Bruto, pues se hizo una relación de hecho con el PIB para hacerlo un poco más, vamos a decirle, acotado y se pueda justamente dimensionar aún más. Así mismo. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y es lo que estaba justamente mencionando Fabricio, la evolución, no, la que sería la barra, por favor, que seguimos haciendo sobre transferencias. La evolución que ha tenido, tuvimos muchas gracias, como disrupciones también e incluso picos, Fabricio, si tomamos del 2014 al 2024, ¿dónde y en qué periodo se vio este mayor crecimiento o transferencia a las municipalidades? Bueno, realmente el pico más alto se da en el 2016. Acá hay algo muy importante que recalcar, ¿verdad? ¿Por qué se podría dar este pico? Una de las posibilidades es que esto se da dado a la ley de capitalidad. Esto lo que hace es que se hace una transferencia a lo que vendría siendo Asunción. Esta transferencia se dejó de atribuir por diversos factores, que entraremos a detalle en otro artículo diferente, ¿verdad? Pero para recalcar esto. Bueno, en el 2016, que marcó el punto más alto, se percibieron 248 millones de dólares en términos de transferencias municipales, que esto representó un 0.68% de lo que vendría siendo el PIB. Mientras que el punto más bajo se da en 2021, que es ocasionado dado a la pandemia, ¿verdad? En este punto se registra un total de transferencias de 172 millones con un peso de 0.41%. Así como digo, esta tendencia bajista, digamos, en el 2021 se podría dar dado a justamente el disturbio que hubo o las trabas que existieron durante la pandemia. Pero luego vemos que en los periodos posteriores, 2022, 2023, 2024, este flujo de transferencias vuelve a irse al alza. Y datos muy interesantes porque de un tiempo a esta parte, si consideramos la post-pandemia, es como que seguimos viendo un crecimiento sostenido de las transferencias a las municipalidades, que hay que recordar que también están sujetas a rendición de cuentas para justamente recibir estos recursos tan importantes. Estamos hablando de un volumen muy significativo, Fabricio. De hecho, para remarcar, en más de 10 años recibieron aproximadamente 13 billones de guaraníes, unos 2.200 millones de dólares
dólares, y ya lo decías también con respecto al PIB, 5,57%. Aquí no entramos a hacer un juicio de valor sobre si se cumplieron o no se cumplieron los planes y proyectos que de alguna manera tendrían que haber estado atados justamente para recibir estos recursos y que se supone se hizo el control correspondiente. Ese es otro tipo de juicio. Lo que aquí analizamos fueron los datos puros acerca de cuánto recibieron estas más de 260 municipalidades en todo el país y cómo ha evolucionado, de hecho, estas transferencias a los gobiernos municipales. Es que es así, Prince, no entramos a hacer el juicio de valor, nada más analizamos lo que reflejan los datos. Que no podemos hacer este juicio de valor dado que no sabemos qué puede ocurrir, ¿verdad? Más allá, estamos nada más comparando y haciendo un análisis meramente cuantitativo con agregado cualitativo, ¿verdad? Así mismo. Pero sí vi, y de hecho vos fuiste el que procesó, muchas municipalidades tenían como 0 de transferencias, lo que nos hace deducir de que no cumplieron con lo que se conoce como rendición de cuentas, por tanto no pudieron recibir del Estado estos recursos, que imagino también tuvo su impacto en materia presupuestaria para estos gobiernos municipales. Así es, Prince. A modo de remarcar, ¿verdad?, las transferencias municipales también, nuevamente tenemos que decir que llevaron un comportamiento cíclico con periodos de expansiones y contracciones a lo largo del periodo analizado. Que esto puede estar influenciado también por lo que vendría siendo una coyuntura económica y lo que vendrían siendo justamente, como venimos diciendo, las políticas de asignación presupuestaria. Y muy importantemente la rendición de cuentas. Así mismo. También, como para recalcar, el mayor pico se da justamente en el 2016, nuevamente, porque podemos decir, como bien dijiste anteriormente, en muchos periodos del análisis vimos como el valor 0 se repetía simultáneamente. Sin embargo, eso se da a partir posterior del 2017 aproximadamente, como van cayendo estas transferencias, por así decirlo. El pico se observa en 2016 con un porcentaje de 0.68% con relación al PIB. Bueno, pero también es de remarcar que en 2021 estas transferencias disminuyen nuevamente, pero se evidencia una breve recuperación, aunque sin alcanzar los niveles máximos previos. Que esto sugiere que si bien las municipalidades reciben un flujo constante de recursos, su asignación depende, así como bien dijiste, de varios recursos, de varios factores, discúlpenme, entre los que podría influir la capacidad de las municipalidades de reportar de manera correcta la utilización de los recursos otorgados por parte del gobierno, dado que esto representa una determinante a la hora de asignación de los recursos. Así mismo es. Después tenemos un compromiso de hacer como un ranking de cuáles son las municipalidades que más recursos recibieron de los 17 departamentos que forman justamente Paraguay. Y decías 260 municipalidades, y a mí me termina de alguna manera asustando el monto de 2.200 millones de dólares, 5,5% del Producto Interno Bruto, porque es básicamente un poco menos de la mitad de lo que podría terminar ayudando a dinamizar proyectos de gran impacto en materia de infraestructura y que tan necesariamente se requieren aquí en Paraguay. Pero son recursos que reciben las municipalidades como parte de la asignación presupuestaria, que les ayuda también evidentemente a financiar su plan de gasto. De ahí a ver, la calidad del gasto, ya dijimos, es otra historia. Esperemos que se utilicen de manera adecuada con el impacto y el derrame en toda la microeconomía y, bueno, de la población que forma parte de estos municipios. Fabricio, también hay contenido en materia de gobiernos, de departamentos, a nivel departamental, de gobernaciones estoy hablando, que vamos a comprometernos también a hacer un análisis sobre cuáles son estos departamentos que más recibieron recursos en un periodo de 10 años. Así mismo. Nuevamente, importante resaltar que estos datos fueron obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Así son es. Los cuales se realizaron el análisis posterior. Y de hecho es información pública, se puede acceder, solamente que hay que hacerlo de manera anual, estirando hacia atrás, sí, preparar una planillita, así que no es tan una planillita, de fácil acceso. Una OTA, podemos... Una planillita que de hecho tira este tipo de datos tan interesantes que ayudan también al control ciudadano y saber y dimensionar de cuánto se está y cómo se está utilizando los recursos públicos y si realmente tiene el impacto que se espera
operaría también en este tipo de situaciones y sobre todo de componente del gasto tan importante que forma las transferencias a las municipalidades. Fabricio, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, Prince. Mañana venimos otra vez con un montón de noticias nuevas. Venimos con... Yo no voy a tirar la primicia nuevamente. Sí. Yo te digo, para mí siempre te lavas las manos. Para mí siempre la expectativa, me gusta la expectativa, me gusta dejar ahí en suspenso las cosas. Pero yo voy a decir, vamos a hablar sobre créditos de carbono. Un componente muy importante, y de hecho esta semana hablamos con la gente de la Agencia Financiera de Desarrollo sobre el potencial que está teniendo la economía verde en Paraguay, y obviamente lo vamos a vincular también, pero de un lado más jurídico y sobre la posibilidad y oportunidad que tiene Paraguay de comercializar, y si realmente existe la posibilidad para muchas empresas de poder hacer este tipo de operaciones en materia de créditos de carbono. Así que mañana les invitamos a las 11 horas puntualmente y agradecerles su compañía. ¿Nos reencontramos mañana? Nos reencontramos mañana, muchas gracias. Feliz jueves. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.